nuestra alma, a nuestro espíritu. Que pueda separar, Señor, lo puro de lo puro, lo santo de lo profano, Señor, lo que te agrada de lo que no te agrada, Señor Jesús. Que podamos tener un contentamiento y un deleite, Jesús, en ti, por medio, Señor, de tu palabra. Padre, porque tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que ilumina, tu palabra es la que guía, tu palabra es la que nos provee. En tu palabra está tu poder representado, Señor. Padre, que a su vez tú puedas suplir las necesidades de tu pueblo, físicas, materiales, espirituales, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío, mientras tu palabra sea expuesta, Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar, prácticamente vamos a terminar el año con esta maravillosa serie de Viviendo las Bienaventuranzas. Hoy tocaría la parte 8 de Viviendo la Bienaventuranza. Vendría dichosos los pacificadores. Dichosos los pacificadores. Así que vamos a Mateo 5, leo la Reina Valera 60, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora toca: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante y relevante que fíjense que a cada una de las bienaventuranzas tiene como una coletilla, ya sea una promesa, ya sea algo relacionado a ella que produce dicha o está estrechamente ligada a una bienaventuranza. Y aquí es relevante que Jesús dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y lo primero que tengo que decir es que esto no tiene absolutamente nada que ver con el premio Nobel de la Paz que se entrega todos los años a diferentes figuras del mundo por su trabajo buscando la paz mundial. Eso no tiene nada que ver, porque si no, entonces si Jesús estuviera en el 2019, él fuera candidato para el premio Nobel de la Paz. No tiene nada que ver con esto, porque curiosamente Cristo dijo como señales de los últimos tiempos que iban a haber guerras y rumores de guerras. Y desde el año 3600, según los estudiosos, antes de Cristo, desde el 3600 antes de Cristo para acá, a la fecha, el ser humano, la raza humana, solo ha tenido 296 años de paz. Para que usted lo sepa. Desde el 3600 a.C. hasta hoy, en tantos milenios, solamente el ser humano ha disfrutado de paz general en todo el planeta Tierra de 296 años. Entonces es curioso y cobra mucha relevancia entonces esta bienaventuranza. Y en este periodo de 55 siglos han habido un aproximado de 14.531 guerras conocidas. 14.531 guerras conocidas y registradas, y un estimado de más de 3.600 millones de muertes por estos conflictos bélicos. Han sido galardonados, por ejemplo, el presidente Barack Obama fue galardonado con estos premios Nobel. Entonces él fue una persona bienaventurada. No tiene nada que ver con eso, entonces, porque entonces serían los considerados para catalogar a alguien de bienaventurado. La NTV dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ya sabemos que en el hebreo es la palabra shalom, que significa Dios de paz. Pero vamos a ir mirando un poco más esto. Y vamos aquí mismo, ahí mismo en Mateo 5, pero unos versos más abajo, verso 43. Voy a leer la Reina Valera 60 otra vez. De cómo nosotros podemos procurar la paz, cómo nosotros, en la medida de lo posible, y es muy relevante que tomen en cuenta esta frase que yo acabo de decir, en la medida de lo posible, nosotros como creyentes procuremos la paz. ¿De qué forma y de qué manera vamos a manifestar esta paz? Porque recordemos que todo esto forma parte de una predicación de Jesús. Y unos versos más abajo, precisamente a partir del verso 43, Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Escuche cómo lo dice la versión TLA, traducción lenguaje actual. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. La forma en que yo empiezo a manifestar mi actitud pacífica o me convierto en un pacificador y le demuestro al mundo que yo soy un hijo de Dios, es cuando precisamente tengo alto nivel de tolerancia por aquellos que me son contrarios a mí, y lo demuestro de qué forma: orando por ellos, orando por los que me aborrecen, orando por los que me persiguen, bendiciendo a los que me hacen mal. Y bendecir aquí no quiere decir Dios te bendiga. No. Es que tú le hagas un bien a pesar de que te es contrario y a pesar de que no se lo merece. Porque tú estás buscando ser un mediador para que haya armonía entre las partes. De esto se trata, ser un pacificador. No es fácil conciliar las partes en disputa. Y por eso, como ya lo acabo de decir al principio, el ser humano ha vivido prácticamente constantemente en una lucha, en una batalla, en una disputa, donde creen que eliminando al contrario van a lograr la pacificación o van a lograr quitar la disputa. Por eso Jesús aquí en estos versos nos demuestra que amar al enemigo no es precisamente a lo evangélico decirle Dios te bendiga, Jesús te ama, arrepiéntete. Eso también hay que hacerlo porque hay que evangelizarlo, pero ir más allá de las simples palabras y demostrarlo con acciones. Y no es fácil, porque usted sabe que nuestra naturaleza humana, en lo humano, a lo mejor usted dirá, bueno, no le voy a meter la mano, pero tampoco le voy a hacer un mal, me voy a alejar. En nuestra condición natural es normal que nosotros nos alejemos de aquel que nos hace daño. Y Jesús dice, no te alejes. Piensa en cómo hacerle el bien. Busca remediar esa querella que hay, esa disputa. De esa forma estás pacificando. Pero esto tiene algo que ver mucho más, que no me quiero adelantar porque va a ser el final de esta prédica. Pero es necesario entender esto, porque aquí precisamente Jesús dice que de esta forma demostramos que actuamos como nuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús dice, Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos, sobre los malos. Él es el quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Es decir, tú demuestras que tú eres pacificador cuando tú te comportas como Dios se comporta con aquellos que le son contrarios a Él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si el Padre Celestial hace que las misericordias salgan para los que son justos y para los que son injustos, entonces tú tienes que ser un pacificador y tienes que bendecir a los que te son contrarios y a los que no, a los que sí y a los que no. Por eso Jesús dice, Moisés dijo, amen a los que los aman y aborrezcan a los que los odian. Pero yo les digo ahora, aquí la cosa se pone más interesante y más difícil en lo humano. Más difícil en lo humano. Y necesitamos entonces esta bienaventuranza, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para realmente ser pacificadores. Para ser pacificadores. Pastor, ¿y cómo yo puedo empezar a ser un pacificador entonces? Pues yo comenzaría siendo pacificador con los que me son contrarios dentro de mi propia casa. Allí, sobre todo cuando tenemos familiares que no son creyentes y que no son muchas veces contrarios. Y a lo mejor ellos no son conscientes de que no son contrarios, de que nos hacen la contra muchas veces y nos bregan el carácter, pero ahí es donde uno comienza. Miren cómo lo dice la NTV. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos en lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos,
¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Es interesante porque aquí habla de amabilidad. Y eso se nota hasta en el saludo. Cuando te saludan con aspereza, con sequedad, tú sientes la actitud de la persona. Y eso muchas veces nos importa más que la misma palabra que nos está diciendo la persona. Ya sea buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Lo que sea. Uno le presta más atención al tono de la voz, porque el tono de la voz encierra la actitud de la persona y no las palabras en sí mismas. Y yo voy a ir más allá. Muchos aquí van a preferir que les den una sonrisa de amabilidad y de cortesía a que le digan hola, buenos días, ¿cómo estás? Con sequedad y aspereza. ¿Cierto o falso? Es muchísimo mejor. ¿En qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser, escuchen lo interesante de este verso, que a lo mejor usted siempre lo ha leído fuera de su contexto y nunca los ha logrado entender del todo. Mire cómo termina Mateo 5, verso 48, la versión NTV. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. El sentido de perfección que Jesús le enseña a los discípulos y que nos deja aquí metido en Mateo 5, 43 al 48, en la versión NTV, es que precisamente cuando tú te comportas como Jesús, en este caso Jesús le está diciendo, si ustedes se comportan e imitan la conducta de nuestro Padre, Dios los va a considerar perfectos porque ustedes están aprendiendo a tener un carácter celestial. Y no hay nada más perfecto que el carácter celestial. Tú demuestras que eres hijo de Dios, no porque eres evangélico, no porque hablas en lengua, no porque te congregas, no porque diezmas. Esas son apariencias externas que muchas veces puede ser falso. Puede ser falso. Pero que lo que importa es el carácter que manifestamos. Y aquí Jesús está diciendo que si tú te comportas como nuestro Padre se comporta con los injustos, con los rebeldes, con los pecadores, y tú demuestras el mismo trato para los que te son contrarios, para los que te son rebeldes hacia ti, para los que se te oponen abiertamente muchas veces, eres un hijo de Dios, porque te estás pareciendo a tu Padre. Y en eso eres un pacificador. ¿Por qué? Porque desde tu lado tú no le estás echando gasolina al fuego, no le estás echando madera al fuego para que arda, le estás echando agua. Aunque el otro insiste en echarle gasolina a la candela, tú insistes de este lado en echarle agua. Y eso también es una lucha espiritual. Eso es una guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tu carne es lo natural. Si a aquel le está echando 2 barriles de gasolina, tú le quieres echar 4. Y uno en la carne piensa, bueno, si esto se va a prender, porque se prenda como es. Porque así somos, en la carne. Entonces eso es una lucha espiritual. Tremenda. Tremenda. Entonces, para ser pacificador, se requiere ser moldeado con mucho detalle en el carácter del Padre Celestial. Fíjense que es lo interesante aquí, que Jesús ni siquiera dice, se van a parecer a mí. Y esto es muy curioso, porque entonces Jesús hubo una parte donde dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hablando entonces que la característica del carácter, valga la redundancia, de Jesús, resalta la humildad y la mansedumbre. Pero una de las características del Padre es que Él es pacificador. Fíjense cómo cada uno de los seres de la Trinidad tiene características relevantes. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no sea pacificador, ni que el Padre no sea humilde y manso, sino que son cualidades que más resaltan o se dejan ver en cada uno de los seres de la Trinidad misma. Y Jesús dice aquí que nuestro Padre es pacificador. Es pacificador. Porque yo voy a decir una cosa, el ser humano tiene una lucha, le hace la guerra a Dios, es enemigo de Dios. Por eso lo vamos a ver al final para que entendamos mucho más por qué estoy hablando de esto. Ahora vamos a Romanos 12, verso 17, versión TLA para los que me siguen vía digital. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo referente al tema de la pacificación. Es decir, entonces, que Jesús lo que nos estaba enseñando era que tenemos que tener una conducta de mediador. De mediador. Para nadie es un secreto que los seres humanos somos conflictivos por naturaleza, lo dije al principio, demostrando la actitud guerrerista del ser humano en general, que esto no es una cuestión de partidos políticos ni de tendencia de un gobierno, esto está dentro de la naturaleza misma del ser humano. Por eso es que el ser humano es así, creyendo que con la guerra, que con el conflicto, acabando con el adversario, se va a acabar la disputa.
No, ok, la naturaleza humana no se ha dado cuenta de esto porque precisamente el pecado ciega espiritualmente al ser humano. Por eso vive constantemente en una guerra y en otra guerra y en otra guerra. Que terminaste la guerra con uno, pasa un tiempo y ahora estás en guerra con otro. Y pasa el tiempo y ahora estás en guerra con otro. Porque el problema no es el otro, el problema es lo que está dentro de ambos, que es la naturaleza caída. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Esto no es fácil, ¿sabes? No le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Lo primero no es fácil y lo segundo peor todavía. O sea, salimos de Guatemala para este peor, porque si no es fácil pagarle con la misma moneda a las personas. Y le voy a decir una cosa, esto es una tentación. Cuando te hacen un acto de injusticia y se te presenta la oportunidad para pagar con la misma moneda, eso es una tentación que Satanás te está poniendo. A ver qué vas a hacer. Te la pone como que en bandeja de plata, ahí te la pongo pues, para ver qué vas a hacer. Y dice, busquen siempre hacer el bien a todos. Miren, a mí mirando este verso me vino la vida de Jesús, que Jesús estaba tan comprometido con su plan de salvación y vino a reflejar tan perfectamente el carácter del Padre, porque Él le dio a los discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Que recordemos que Pablo dijo que Él es el que sustenta la creación misma, que mientras Él estaba colgado en una cruz, llevando el peso por causa del pecado y soportando la ira del Padre, toda la creación misma estaba siendo sostenida por Él, a pesar de su situación humana en ese momento. Y no hubo ningún tipo de colapso en la creación misma. Indicando esto entonces que Jesús por mucho tiempo alimentó a sus torturadores. Les permitió que respiraran, les permitió que comieran, les permitió que ese día tuvieran las mejores fuerzas para que lo azotaran con todo lo que tenían. Y no los trató mal. Cuando lo abofetearon delante del supuesto tribunal ficticio que le hicieron, que el tipo este lo abofeteó, la respuesta de él, aunque era una verdad intrínseca, no fue irrespetuosa, no fue vengativa. Si dije algo malo por dime en qué pequé. Entonces si es así, ¿por qué me pegas? Wow. La actitud pacifista de Jesús. A un nivel único. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tenía hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Ahora usted entiende mejor esta palabra, que Pablo lo que está es afirmando un proverbios, porque esto es un proverbio, y lo está dándole carácter canónico bíblico en el Nuevo Testamento. Y pone entonces el ejemplo de que si tienes un enemigo que te es contrario y tiene hambre, no dejes que se muera de hambre. Sírvele como que si fuese el Señor mismo la comida. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es a lo mejor en lo humano darle un pedacito de pan o darle un sol para que se compre algo. No, porque así no se le va a caer la cara de vergüenza a nadie. Que tú lo trates como que si fuese el Señor mismo el que le estás poniendo el plato de comida enfrente, que le pongas la mejor mesa, que le sirvas como que si no está como que si nunca ocurrió nada entre esa persona y tú. Que la persona diga, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No se da cuenta de todo lo que le he hecho y me trata de esta forma? Eso van a ser los pensamientos. Y ahí va a ser que se le caiga la cara de vergüenza. Y esa vergüenza la va a usar el Espíritu Santo para redarguirlo de su mano. Y al mismo tiempo estamos testificando de nuestra fe. ¿Estamos testificando nosotros de esta forma de nuestro Señor Jesús? ¿O creemos que solamente con hablar del mensaje del Evangelio es suficiente? Y a veces ni siquiera lo hacemos correctamente. Estamos nosotros se nos están presentando oportunidades para testificar de esta forma y lo estamos haciendo. Estamos buscando que al enemigo se le caiga la cara de vergüenza, pero no porque lo estamos nosotros acusando, sino porque le estamos dando una actitud mediadora que lo hace confrontarse con su maldad.
Fíjense que el ser bienaventurado por ser pacificado hace que la maldad intrínseca y el pecado intrínseco del ser humano sea expuesto delante de sí y sea redarguido. Porque dice que se van a sentir avergonzados de su actitud. Y no es fácil, porque recordemos, como yo le dije al principio, el pecado nos enceguece espiritualmente hablando. Por eso el ser humano no es capaz de ver su propia condición pecaminosa. Solo el Evangelio tiene esa capacidad. Pero dice que entonces que cuando nos comportamos de esa forma, hacemos que la persona se sienta avergonzada de su condición espiritual. Nueva Biblia Viva, Mateo 10:34. Continuamos con Mateo. Y vamos a mirar un contraste interesante. Recordemos que Jesús también dijo: yo doy la paz, no como el mundo la da. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no os turbéis por nada. Otra versión dice: no os afanéis por nada. Pero aquí Jesús dice algo muy interesante. No crean que vine a traer paz a la tierra. Vine a traer guerras. A poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro. Cada quien tendrá sus peores enemigos en su propia casa. Ya va, pero el Señor no acabo de decir que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la entrego como un tradapi. Y aquí dice que no viene a traer la paz, sino a traer la guerra. ¿Qué es esto? ¿El Señor Jesús se contradice? No, la Biblia no se contradice en nada. Jesús no se contradice. Lo que aquí está diciendo es que muchas veces no vamos a poder mantener la paz. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la verdad de la doctrina, la pureza de su palabra, va a causar divisiones y contiendas, inclusive dentro de las mismas casas. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Ahora sí vamos a poder entender el porqué de estas palabras de Jesús y vamos a poder responder. Por eso lo dije al principio, si fuese necesario, es más, si fuese posible de parte nuestra mantener la paz, debemos de procurarla, pero no siempre vamos a poder procurarla. Hay salvedades importantes que la iglesia tiene que manejar y que los creyentes tienen que conocer para poder entender esto y no frustrarse. Porque hay algo que he aprendido, y es que la ignorancia es un arma que Satanás sabe usar muy bien. Cuando el cristiano ignora algo, Satanás viene y lo acusa. Estás en pecado, porque la Biblia dice esto, y para allá y para acá. Y empieza el trabajito de Satanás en la mente, en el corazón, para disminuir la vitalidad del creyente. Pero cuando viene la verdad y la verdad te hace libre, no hay forma alguna de que Satanás te acuse. No hay forma alguna de que Satanás te acuse. Ahora sí vamos a Santiago 3:17, Reina Valera 60. O no, vamos, déjelo ahí si tiene la NBB. Igual voy a leer la Reina Valera 60. A muchos les cuesta traer armonía entre muchos pasajes del apóstol Pablo y el apóstol Santiago, porque pareciese que uno dice una cosa y otro dice otro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la fe, el Pablo habla de la teoría de la fe y el apóstol Santiago habla de la practicidad de la teoría. Por eso los testigos de Jehová se apoyan en los pasajes de Santiago, donde dice que si tú no haces, tú no tienes fe. No tiene nada que ver con como ellos lo plantean. Pero aquí el apóstol Santiago dice algo muy interesante. Dice la NBB: en cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. Fíjense que lo que me llama la atención es que tanto en la Reina Valera 60 también lo dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. No podemos tener como meta más alta la paz sin antes no hay purificación. Por eso Jesús puso primero bienaventurados los limpios de corazón y luego puso bienaventurados los pacificadores. Porque la pureza del Evangelio, de la verdad, de la Biblia, que es el estandarte y de la cual Pablo dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe estar siempre por encima de todo, y la santidad de su pueblo debe estar por encima de la armonía que éste tenga con sus coterráneos, con sus más allegados, con sus vecinos, con su familia. Ahora usted entiende por qué Jesús dijo que iba a haber guerra. Porque la luz y la tiniebla no se llevan. El agua y el aceite no se mezclan. Que el agua no anda buscando guerra con el aceite es otra cosa. Pero eso no quiere decir que el aceite no viva encendido. Ya sea en la casa, en el trabajo, en las escuelas, de la forma que sea.
Y aquí dice que la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida limpia, una vida pura. ¿Qué fue lo que vimos hace poco? Bienaventurados los de limpio corazón. También produce, y luego dice, paz, como fruto inmediato. Es decir, fíjense que aquí el apóstol Santiago habla de paz, bondad, mansedumbre. Habla de características relevantes del carácter del creyente formado a la imagen de Jesús. Esto es muy similar a lo que el apóstol Pablo dio en el fruto del Espíritu. Paz, bondad, benignidad. Precisamente está metida la paz también. Pero fíjense que todo esto pasa por tener una vida pura. Entonces, la pureza es prioridad sobre la paz. Y la pureza es la base de la paz bíblica. Porque ¿qué es lo que hace que el ser humano en su condición, como lo dije al principio, tenga una actitud guerrerista y de conflicto contra todo el mundo? El pecado. El pecado. Y el pecado es impuro, es inmundo, es corrupto. Y eso hace que las personas sean conflictivas, sean problemáticas. Yo no sé si usted se ha topado alguna vez con algún compañero de trabajo, o a lo mejor usted tiene un familiar que es muy conflictivo, que no se le puede decir nada, ni siquiera algo tonto, porque enseguida explota. Yo de niño veía un cómics allá en Venezuela, y no era uno de los personajes principales, era como que una subdivisión de esa comiquita. Y el personaje se llamaba Katy Kaboom. Era una niña, una joven, pero líbreme Dios que algo le hiciera molestar. Por eso le decían Katy Kaboom, porque literalmente se transformaba y explotaba, literal. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron eso para crear ese personaje? Eso no es más que un reflejo de la misma condición pecaminosa del ser humano. Y por eso muchas veces el moldear el carácter es un proceso que lleva años en nuestra vida. Una persona que es iracunda, una persona que es amargada, tiende a lo conflictivo, tiende a lo problemático. Por todo es un problema, por todo es una discusión, por todo es una palabra áspera, por todo es un maltrato. Eso es propio de nuestra naturaleza. Yo vengo de ahí. Yo vengo desde ahí. Yo sé lo que es bregar con eso. Y el Señor lleva años bregando conmigo eso. Que ahorita a lo mejor usted no lo nota, es otra cosa. Pero así somos los seres humanos en nuestra condición natural. Por todo es un conflicto, por todo es un problema. Pero cuando mi vida empezó a ser purificada, empezó a ser santificada, empezó la bienaventuranza de la pacificación a agarrar fuerza en mi vida. ¿Por qué? Porque para ser pacificador tú tienes que ser paciente. No vas a poder ser paciente con los que te son contrarios. Mire, si Dios no hubiese sido paciente, la historia de la humanidad hubiese llegado hasta Génesis 6, ¿sabes? Hasta el diluvio de Noé, hasta ahí hubiese llegado. Porque el ser humano ha sido bastante irrespetuoso, vive de siempre buscándole el conflicto contra Dios, le es antagónico siempre. Bueno, para ejemplo, un botón, el mundo de Jesucristo, el mundo me aborrece. Y a vosotros también los aborrecerá. Hay cristianos que se deprimen porque por alguna extraña razón no encajan en grupos sociales muchas veces, sobre todo los jóvenes cristianos, y se deprimen por eso. Pero es que el mundo los va a aborrecer. Pastor, pero yo no le hice nada. Es que no tienes que hacer nada. El mundo dice que reconoce los que son suyos. Y como no eres, ya no somos, nos aborrece. Entonces, aquí dice que la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. Entonces, amada iglesia, no siempre vamos a poder mantener una actitud de pacificación y de mediador entre las partes. ¿Por qué? Porque la pureza confronta lo impuro. Confronta lo impuro. Y aquí es un punto muy relevante porque vamos ahora a la epístola del apóstol Judas, el libro que está antes de Apocalipsis. Vamos a leer el verso 3 y el 4. Y es interesante porque bajo la premisa del evangelio hippie, que todo es paz y amor, porque Dios es paz y todo es Dios amor, entonces evitan todo tipo de conflicto o de disputa o de lucha o de defensa o cualquier cosa que involucre un debate. Y es muy típico que escuchar en los círculos evangélicos, sobre todo en las redes sociales, la palabra no es para contender. Yo no sé si usted lo ha escuchado o usted lo ha usado alguna vez o se lo han dicho. Sobre todo cuando se exponen errores doctrinales, herejías, falsas doctrinas. Y no solo eso, sino que se nombran a las personas que lo dicen. Es muy típico escuchar a algún hermano que bajo su intención de ser pacificador saque esta frase. Pero esto es lo que denota precisamente
un grado de ignorancia sobre el tema. Porque fíjense lo que dice el apóstol Judas en el verso 3. Aquí leo la NBB. Amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios, una vez y para siempre, dio a su santo pueblo. Fíjense lo que la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Judas. Por eso que esta versión me gusta, la quise citar, porque es mucho más clara que la Reina Valera. Aunque la Reina Valera también usa un término muy interesante, dice que contiendan ardientemente por la fe. Y usted busca en el diccionario, ardientemente quiere decir con fervor, con pasión, con ahínco, con fuerza. Entonces, ¿cómo y en qué momento los pacificadores tienen que usar la vehemencia? Cuando precisamente la verdad está en juego, cuando la verdad está siendo distorsionada, cuando la verdad está siendo corrompida, cuando la verdad no está siendo explicada correctamente, cuando la verdad está siendo manipulada. Y este es el detalle que ocurre con el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Esto es lo que ocurre, que este Evangelio de la Prosperidad tiene años denunciándose, tiene muchos años denunciándose. Y lo interesante es que no son un sector el que lo denuncia, sino son muchos los sectores que lo denuncian. Entonces eso tiene que hacer que uno se llene un momento de atención y decir, ya va un momento, pero ¿por qué se le está denunciando estos tipos de prácticas y de doctrinas? Porque puede pasar que haya una falsa acusación, eso también es posible. Acusaciones falsas y sin fundamento. Pero cuando uno revisa todos los señalamientos y el fundamento siempre es el mismo, y son tantos los sectores que lo señalan que es imposible que se pongan de acuerdo al mismo tiempo para que lo hagan, uno dice, entonces aquí hay una verdad intrínseca. Vamos a escudriñar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está mirando. Entonces aquí el apóstol Judas sigue diciendo, algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. Y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. La condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada. Nosotros señalamos el error para que las personas sean libres del error, y el Señor se encarga de señalarnos para condenación. Eso no es trabajo de nosotros. Yo no estoy llamado a condenar a nadie, ni usted tampoco. Eso es una posición que no le compete a la iglesia. Pero sí estamos llamados a defender, lo voy a usar aquí como dice esta versión, para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios nos entregó. Eso sí estamos llamados a hacer, es decir, a señalar, a mirar. No puedo dejar de mencionar al apóstol Pablo cuando dijo que él había separado a Himeneo y a Fileto, y a Alejandro se lo había entregado a Satanás. Los nombró. Personas que estaban alejadas de la verdad y que estaban desviando a personas de la doctrina, de la sana doctrina. Con un nombre. No le puso el apellido porque en ese entonces no se usaba el apellido, pero por eso hoy día sí se le usa el nombre y el apellido. Y el problema no está muchas veces con los líderes que se señalan, sino con los seguidores de los líderes, que son los que salen en su defensa. Es ahí donde la cosa se pone interesante. Entonces, hay momentos muy puntuales que entonces cuando esto ocurre, no vas a poder mantener la paz de tu parte. Porque entonces la verdad exige una defensa, y esa defensa va a traer que los ánimos de los expuestos se levanten, porque eso no va a gustar. Eso no va a gustar. Vamos a Tito 1. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo sobre este punto. Tito 1, verso 9. Leo la NBB. Sigo con la NBB. Ahora usted entiende entonces que ese pasaje mal interpretado y mal aplicado de no juzgues es precisamente una mala enseñanza de muchos, porque no saben qué es juzgar, es separar, es dividir lo santo de lo que no es santo, lo puro de lo que es impuro, lo correcto de lo que es incorrecto. No es condenar, porque el que entiende esta verdad sabe que no se está condenando a nadie, porque no estamos en potestad de condenar a nadie. Eso se encarga Dios. Aquí lo dice Judas. Ya Dios los condenó hace mucho tiempo, ya está señalado. Ya les va a tocar, como decimos en Venezuela, ya tienen su sábado listo para matarse cochino. Estamos esperando que le llegue el sábado.
Pero Tito, el apóstol Pablo, y fíjese lo relevante de acá, que Pablo no solamente le da instrucciones a Timoteo de cómo ordenar y cómo reconocer a los que están siendo llamados por el Espíritu Santo al ministerio, sino que también lo hace en Tito. Y fíjense lo interesante del contexto del capítulo 1 de Tito. Usted puede ver que tiene mucha similitud con lo que Pablo dice en Timoteo. Pero a partir del verso 9, mire lo que dice. Su fe en las verdades que hemos enseñado debe ser firme, para que pueda enseñarlas y convencer a los que la contradicen. Porque hay muchos que son rebeldes, especialmente entre los que dicen que uno debe circuncidarse. Es decir, Pablo en este punto está poniendo uno de los problemas doctrinales que tenía la primera iglesia, era del judaísmo y de muchas prácticas del judaísmo, con la gracia y el Nuevo Testamento. Pero mire lo que continúa diciendo. Estos son también habladores y engañadores. Es preciso taparles la boca, pues en su afán por ganar dinero, hoy día también, eso es lo que hace el evangelio de la prosperidad. Por eso el evangelio de la prosperidad, todo es plata, todo es dinero. Usted quiere dar solución a un problema, de una ofrenda. Usted quiere una casa grande, de una ofrenda. Usted quiere que Dios le dé una promesa, de una ofrenda. Viene el año nuevo ahorita, van a empezar con los mensajes de una ofrenda para comenzar el año. Todo es plata. Es preciso taparles la boca, no lo estoy diciendo yo, lo dice esta versión, lo dice el apóstol Pablo. Pues en su afán por ganar dinero, enseñando lo que no deben, ya han apartado de la verdad a varias familias. Es responsabilidad de un líder, de una congregación, velar porque la verdad sea expuesta correctamente y señalar el error para que las familias no sean desviadas. Y eso muchas veces va a traer conflicto. Y en nombre de la verdad hay que decir las cosas. A la gente muchas veces no le va a gustar. Pero en este punto, el ser mediador es muy importante, porque yo estoy buscando mantener la relación de esta familia, como lo dice el apóstol Pablo, con la sana doctrina que nos lleva a Jesús. Y ahí no puede haber ningún tipo de consideración. Ahí no puede haber ningún tipo de consideración. Otro detalle que muchos usan es este verso de Pablo de retener lo bueno y desechar lo malo. Yo no veo a Pablo diciéndole que saque a Alejandro para entregárselo a Satanás, pero hay que retener lo bueno y desechar lo malo de Alejandro. No veo eso tampoco como Himeneo y Fileto. Es entender que todos nos vamos a equivocar. Somos propensos al error. Nadie tiene la interpretación completa de la Escritura, eso es una gran verdad. Pero una cosa es cuando alguien se hierra, como el caso del apóstol Pedro, y en Gálatas vemos cómo el apóstol Pablo lo corrige y trae a Pedro nuevamente a la verdad. Y Pedro corrige su actitud. Y otra cosa es cuando alguien está siendo señalado por mantener o predicar enseñanzas que no se amoldan a la sana doctrina y constante y recurrentemente cae en el error. Eso quiere decir cae en la constante, que no le interesa hacer caso de las correcciones que se le hacen y persiste en el error. Yo pregunto, si Benny Hinn estaba predicando correctamente el Evangelio, ¿por qué se tuvo que arrepentir del Evangelio de la prosperidad? Usted busca en YouTube y ahí va a ver varios videos de Benny Hinn, donde él dice de su boca que se arrepiente de predicar el Evangelio de la prosperidad. Inclusive hay uno diciéndole a los que dudan de su arrepentimiento que no deben de dudar. El problema es que la duda está bien fundamentada, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios ve el corazón, pero yo veo las acciones. Esa es la realidad. Entonces, si supuestamente el Evangelio de la prosperidad es bíblico, ¿por qué entonces un ministro muy reconocido y famoso? ¿Quién no conoce a Benny Hinn? Pregunto yo. Los hermanos bautistas, los presbiterianos, todo el mundo sabe quién es Benny Hinn, un hombre de mucha relevancia. ¿Por qué entonces tiene que hacer esas declaraciones? ¿Tú te arrepientes o porque estás en pecado o porque cometiste un error? De repente tú no tienes por qué arrepentirte si tú estás en la verdad. O como que quieran hacerte, coaccionarte para que digas algo que tú no hiciste. Tú vas a preferir morir antes de asumir una culpa de algo que tú no hiciste. ¿O me equivoco? Muy típico cuando secuestran a las personas y los quieren coaccionar con tortura para que diga esto, para grabarte y esto y lo otro. Son tácticas sucias que usan muchas veces los gobiernos contra la oposición de su gobierno. Y precisamente Benny Hinn, por poner solamente un ejemplo de muchos, ha sido denunciado por mucho tiempo por predicar el Evangelio de la prosperidad. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y esto entonces le da la razón a la iglesia que lo señaló. No es para que la iglesia se vanaglorie de estas cosas. Es para que precisamente hacer un llamado de atención a las personas
de que deben de entonces, por causa de la verdad, mantener una distancia. Otra cosa es cuando un predicador de sana doctrina se equivoca y es llamado a corrección y corrige. Ahí listo. Entonces ahí yo sí puedo aplicar, desecha lo malo y retener lo bueno. Pero cuando alguien constante y recurrentemente que está siendo señalado y se ha demostrado con fundamentos válidos que no son falsos, que está en un error, yo no tengo entonces que retener nada porque no hay nada que sacar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es tener un discernimiento bíblico, iglesia, que usted debe aprender a manejar. Sobre todo en YouTube, que hay cuánto predicador hay ahorita en YouTube. Muchísimo. Entonces, de esta forma, ¿qué se hace? Se les tapa la boca. Yo sé que a lo mejor suena duro, pero así lo dice la versión esta que estoy leyendo, no lo estoy diciendo yo. Porque ¿qué pasa? Deuteronomio 13, aquí leo la NTV. Es decir, el pacificador nunca va a comprometer la verdad sobre la cual se sustenta la paz que recibió. Eso entonces no sería la paz bíblica, sería el evangelio hippie, todo es paz y amor. Pero sin ningún tipo de exigencias, sin ningún tipo de limitantes, y eso no es la verdad bíblica, eso no es lo que yo veo aquí. Jesús nunca comprometió su mensaje, ni lo que era verdadero, jamás. Y eso hizo siempre que los fariseos buscaran la forma de tentarlo y de agarrarlo de alguna forma porque les confrontaba cuando les hablaba la verdad. Y él era un hombre pacificador, lo demostró muchísimo. Tanto sí que al final cuando lo vinieron a agarrar, que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja al soldado. O sea, se estaba dando duro con el soldado, Miren. Fíjense que Pedro sabía arte de guerra. Entonces, porque estaba luchando contra un soldado romano, que recordemos que la guardia pretoriana y toda la legión romana eran expertos en batalla, porque era el imperio más poderoso de la época. Y uno de los problemas que tenía el imperio romano era que siempre había muchas sediciones y siempre estaba envuelto en muchas contiendas. Así que los soldados romanos sabían de guerra. Y Pedro le logró cortarle una oreja al soldado, así que Pedro también movía la espada. Y Jesús le dijo: Pedro, el que hierro mata, hierro muere, suelta la espada. Y dice no solo eso, sino que le pegó la oreja al soldado. ¡Wow! No sabemos qué ocurrió con la vida de ese soldado, esto no lo agarre como doctrina, es una opinión muy personal, pero no me extrañaría que ese soldado se haya convertido a Cristo. No lo tengo en duda. Muy difícil que no se haya convertido, y cuidadito, y no fue discípulo del apóstol Pedro. No sé, a lo mejor, quién sabe, es posible. Difícilmente haya tenido una experiencia tan cercana con Jesús de este nivel y ese hombre no haya dicho cómo este hombre fue tan pacífico. Y no solo eso, sino que me pegó la oreja. ¿Usted cree que eso fue fácil de bregar con ese soldado? No, difícilmente. Miren lo que ocurre en Deuteronomio 13:1. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. El problema no es eso. Miren lo que dice después. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. ¡Wow! ¡Oh, interesante! El problema no es que haya gente orando y haciendo milagros y señales y prodigios. Ese no es el detalle. Es que se van a cumplir las señales y los milagros y los prodigios. Aquí está, aquí lo dice. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Por eso que a mí no me sorprende que alguien haga señales, milagros y prodigios. A mí eso no me mueve. Yo quiero escuchar lo que dice, quiero escuchar lo que enseña y cómo lo enseña y ver el fruto que hay en su vida para yo poder catalogarlo como un ministro verdadero del Evangelio de Jesús y poderlo seguir o recomendar. Yo podré ver a alguien levantando un muerto, pero eso a mí no me dice nada. Aquí dice que las señales se van a cumplir. ¿Dónde dice la Biblia, Dios, que yo debo prestar atención? Si de pronto ellos, ¿qué? Dicen. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están enseñando? Pero lastimosamente tenemos una iglesia que se vislumbra fácilmente por las señales, milagros y prodigios. Es fácil el vislumbre. Y sacan esta conclusión inmediata: ese hombre o esa mujer es de Dios porque mira lo que hacen. Aquí Dios no dice eso. Y lo más interesante es que Jesús dice algo en Lucas: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?
En el poster tiempo van a venir a mí y me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, repartimos sopa. ¿Y qué le va a decir Jesús a esta gente? Yo a ustedes no los conozco, no sé dónde salieron. Háganme el favor y se me ponen por un lado. También Jesús dijo que una de las últimas señales de los últimos tiempos es que habrá muchos que harán señales y milagros y buscarán con esto engañar, inclusive, o intentar engañar a los escogidos. Tremendo. ¿Es importante las señales? Sí, pero las señales vienen como complemento y confirmación al mensaje. Al mensaje. Dios te está probando, iglesia, para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Sirve únicamente al Señor tu Dios y témele solamente a Él? Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. 1 Corintios 1:20. Volvemos con el Nuevo Testamento. Y eso es lo más tremendo, porque uno dirá, bueno, ¿quién va a seguir a alguien que es un falso? Por ejemplo, que se compruebe que el milagro es falso. Como he visto varios videos que sí se ha comprobado que son falsos. Obviamente que nadie lo va a seguir a esa persona, nadie va a escuchar a esa persona. Pero lo interesante de lo que Dios plantea aquí es que lo que hacen se va a cumplir. Interesante eso. 1 Corintios 1:20 dice: ¿qué ha sido de los sabios, de los eruditos, de los filósofos de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar lo necio de su sabiduría. En su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Escuchen, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Por eso cuando les predicamos a Cristo crucificado, los judíos se escandalizan y los griegos dicen que es una locura. Pero para los llamados, ya sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así está la iglesia evangélica actual. Unos piden señales y milagros y otros quieren conocimiento, sabiduría. La quinta revelación del séptimo ángel que está en la pezuña de la sandalia izquierda de Jesús en el cielo. Eso es lo que yo quiero escuchar. Así están los evangélicos y quieren señales y milagros. Pero Pablo hace énfasis aquí 2 veces en la predicación del mensaje, es decir, en lo que se enseña, en la palabra. Y dice que tanto para unos como para otros, Cristo mismo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo mismo. Y estamos hablando que el apóstol Pablo fue un hombre, sabemos que fue usado de una manera sobrenaturalmente poderosa, pero él nunca comprometió la verdad, tampoco. Y era un hombre pacificador. Y en él vemos precisamente el testimonio del evangelio, porque él era un hombre conflictivo que buscaba matar a la iglesia y perseguir a las mujeres, las arrastraba por los pelos y las metía en la cárcel junto con los hombres. Y por eso le tenían miedo a Pablo. Y esperaron ver el fruto para decir, no, si de verdad se convirtió, no es mentira. No está infiltrado. No se está haciendo pasar para meternos presos, no, si de verdad se convirtió. Es decir, lo está diciendo un hombre que era conflictivo y ahora es pacificador, es mediador entre las partes. Vamos ahora al capítulo 10 de 1 Corintios 1, unos capítulos más adelante. Y fíjense que esto se lo está diciendo la iglesia de Corinto, que curiosamente fue la iglesia más desordenada con el tema de los dones del Espíritu Santo y de manifestaciones de poder. Y vamos a ver qué más le dijo ahora a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1:10. Pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Resulta, hermanos míos, que los de la familia de Cloé me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes. Me cuentan que algunos dicen yo soy de Pablo y otros afirman yo soy de Apolo, otros más dicen yo soy de Pedro y aún sostienen yo soy de Cristo. ¿Cómo? Está dividido Cristo. A ver, dígame, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue alguno bautizado en mi nombre? Gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé excepto a Crispo y a Gallo. Así a nadie podría ocurrirse que fue bautizado en mi nombre. Ah, y también bauticé a la familia de Estefan. Creo que no bauticé a nadie más porque Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar, a enseñar el evangelio. El centro de la iglesia siempre va a ser la palabra. Y eso fue lo que hizo el movimiento de Reforma Protestante. Volvió a colocar la palabra en el pedestal donde nunca debieron haberla bajado. Nunca debieron haberla bajado. Es más, mi predicación
fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Fíjense que lo interesante es que Pablo les exhorta, les recuerda, les ruega, dice esta versión, que mantengan armonía entre las partes, para que no haya conflicto, para que se mantenga ¿qué? La paz. Ahora vamos a un capítulo más adelante, capítulo 11, verso 17, porque recuerda que todo está en un contexto. Miren lo que dice en el verso 17 del apóstol Pablo. En esto que ahora les voy a escribir no puedo felicitarlos. Me han dicho que cuando se congregan resulta más para mal que para bien. Me han informado que se arman grandes discusiones en dichas reuniones, y en parte lo creo. Sin duda debe haber grupos sectarios entre ustedes, para que se vea quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Ya va, pero Pablo no acaba de decir ahorita que les ruega que se mantengan juntos, que mantengan la armonía en pensamiento y propósito, y ahora aquí dice que es necesario que se dividan para saber quiénes son los aprobados y los reprobados, porque hay discusión. O sea, Pablo está hablando para adelante y para atrás. No. Esto lo que demuestra es precisamente el carácter de quienes son los que son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que procuran mediar entre las partes, pero defendiendo la verdad, y aquellos que le están echando la leña a la candela, o aquellos que quieren persistir en posiciones que no son bíblicas como el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, es necesario. El creyente pacificador no busca la discusión, no busca la pelea, no busca la crítica, pero esta a su vez es necesaria que se manifieste para saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la del apóstol Pablo! ¡Qué sabiduría la del apóstol Pablo! Vamos entonces ahora para terminar Colosenses 1:20. Entonces, amada iglesia, ya usted se ha dado cuenta que el carácter pacificador, mediador, siempre debe estar de su parte en la medida de lo posible, calmar las aguas. Pero muchas veces, si la verdad del Evangelio, si el santo Evangelio de Cristo está comprometido, o cualquier cosa daña a Jesús, que de verdad valga la pena levantar el estandarte de Jesús, pues ya usted tiene que saber que lo tiene que hacer, y que hasta ahí va a llegar la paz, hasta cierto punto, porque la otra parte muchas veces no va a responder como usted responde. Y este es el otro punto que tiene que ver con las bienaventuranzas, de ser pacificador, de ser mediador, porque yo sé que de esta forma usted no lo había relacionado. Colosenses 1:20, la versión NBB, dice: por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz, escuchen, la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. El ser humano en su condición natural es enemigo de Dios. Así que el ser humano, y usted y yo vivíamos en este tiempo creyendo que éramos buenas personas y no teníamos enemigos por ningún lado. Pues déjame decirte que con este enemigo te basta y te sobra, no necesitas más. Te es suficiente. Y que no te mató por su inmensa misericordia. ¿Debido a qué? Porque éramos enemigos de Dios, debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo, para presentarlos ¿qué? Santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Pero para esto tienen que creer firmemente y no abandonar la esperanza que tienen gracias a las buenas noticias, es decir, el Evangelio. Estas son las buenas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Y yo, Pablo, trabajo anunciándolas. El carácter del cristiano y de la iglesia es de ser pacificador, es decir, de mediar para que haya paz entre Dios y la humanidad. Wow. Entonces, cuando Jesús dijo bienaventurados los pacificadores, quiere decir bienaventurados los que se esfuerzan para que el hombre se reconcilie con Dios. No había visto eso. Yo sé que a lo mejor usted tampoco lo había visto, porque aquí dice que Jesús trajo paz y logró reconciliar. ¿Por qué? Porque había conflicto, había disputa entre las partes. Dios exigía el castigo por justicia por causa del pecado, y el ser humano decía: no necesito a Dios, no me interesa si Él se ofende. Esa es la actitud del ser humano. Y Jesús trajo la paz, reconcilió a los enemigos. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por presentar
presentar el Evangelio, por orar, por interceder, por clamar, por la salvación de los perdidos, y traemos a un pecador a los pies de Jesús, estamos siendo pacificadores, mediadores. Estamos reconciliando una gran enemistad espiritual. Y lo más tremendo es que ya el trabajo mayor, ya Jesús lo hizo. Porque trajo la justicia que el Padre exigía y logró traer la misericordia sobre los pecadores que no querían nada con Dios, para traerlos. Y entonces, por medio de Él, pacificar. Por eso es que la cruz tiene la forma que tiene. Si usted nunca llegó a pensar por qué la cruz tiene esa forma, un palo así, un palo atravesado, es porque eso es hasta simbólico de esto que acabamos de leer. Porque con el palo horizontal, Jesús trae paz y mediación entre el hombre y el hombre. Y el palo vertical trae la paz entre el cielo y la tierra. Y Jesús es el vínculo perfecto para reconciliar todas las partes. Por eso que entonces, bienaventurados los pacificadores. ¿Estás tú procurando pacificar a algún pecador con Dios? ¿Estás tú, en la medida de lo posible, ser un pacificador en tu entorno íntimo? Porque es difícil no tener algún tipo de chispazo, como digo yo, con alguien. Y más cuando la persona es difícil de carácter. O por algún rasgo en su personalidad se hace difícil hablar ciertas cosas. Eso me ha tocado aprenderlo del maestro. Saber cuándo y cómo hablar. Y cuándo y cómo callar. Y muchas veces cuando yo callo no es porque no tenga el argumento para responder, sino porque he aprendido la prudencia que viene de la sabiduría. Porque el hecho de que salgamos en defensa de la verdad, o para corregir, o para tapar la boca de los que hablan cosas que no son, como lo dice Tito, lo dice Pablo a Tito, no quiere decir que entonces con esa vehemencia que habla Judas ardientemente por la fe, tengamos que decirlo así, perder los estribos. No, porque entonces estás destruyendo con los pies lo que estás haciendo con las manos. Entonces la prudencia también es fundamental en estos temas, y eso es necesaria, la paciencia y la tolerancia, como mediadores y pacificadores que somos y que estamos llamados a ser. Porque entonces ahorita entiende por qué ellos serán llamados hijos de Dios. Porque el ser pacificador es nada más y nada menos que demostrar el carácter mismo del Padre. Yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí, cuando sus padres son un orgullo para usted, a pesar de todos sus defectos y errores y desaciertos que tengan, porque son seres humanos, se equivocan. Pero alguna vez ustedes le dijeron, te pareces a tu papá en esto, te pareces a tu mamá. Yo en lo particular, me lo han dicho tanto en lo positivo y en lo negativo. Con lo positivo me contento, con lo negativo me molesto. No con mi papá, porque ese es trabajo de él, corregir sus errores o sus desaciertos, sus desvirtudes personales, sino porque yo estoy imitando o se ve en esos rasgos que no quiero que se vean. Entonces esa es mi lucha personal, eso me molesta conmigo, no con él. Cada quien tiene su lucha, oro por él y lo ayudo y lo bendigo cuando puedo, pero trato en la medida de tener esta actitud. Entonces debe ser una honra que a ti el Espíritu Santo te diga, te pareces al Padre. Que un hermano o con alguien de afuera de alguna forma diga, eres diferente, no te pareces a nadie de aquí abajo. Tú como que viniste del cielo, porque no entiendo tu actitud, pues eso es lo que como meta debemos lograr en esta bienaventuranza. Así que vamos a orar, ya que tenemos esta conciencia plena de esta verdad, podamos entonces ser más pacificadores, procurar con mayor diligencia la paz. Padre, en el nombre de Jesús, porque una vez más has tenido la paciencia y la sabiduría para edificar a tu iglesia en el fundamento de tu verdad, Señor. Cónsonos con tu palabra, Jesús. Señor, que podamos así entonces tener esta dicha de ser bienaventurados por manifestar el carácter de nuestro Padre Celestial, porque es hacia ese carácter tan puro, tan santo, tan perfecto, Señor, que podemos seguirte. Padre, que en el nombre de Jesús, yo como pastor de esta iglesia, Señor, pueda tener la sabiduría, el conocimiento, la tolerancia, la paciencia para corregir las cosas que haya que corregir, para señalar las cosas que haya que señalar, Señor Jesús, cónsonos con tu palabra, Señor. Y te pido que si me llegase a equivocar en algún momento, yo pueda tener personas sabias con madurez de carácter para que me puedan corregir, Señor Jesús. Padre,
Ayúdanos a no caer en la apostasía y el error, y que aprendamos a tener el discernimiento cónsono para saber, Señor, qué tomar y qué no tomar, y de quién tomarlo y de quién no tomarlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que así entonces podamos ser edificados en esta bienaventuranza, Señor Jesús, que podamos realmente ser pacificadores que tú tienes, Jesús, por las almas perdidas de los hombres, y que busquemos la pacificación, que busquemos mediar para quitar ese conflicto, Señor, por medio de tu sacrificio, Jesús, para que muchos hombres se reconcilien con nuestro Padre Celestial. Señor, así yo te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús.